siendo Nuna la mayor de los 6 hermanos, ella posiblemente tenga recuerdos más primitivos que lo que yo pudiera aportar. Ella va a empezar hablando de cuando nosotros vivíamos en casa con nuestros abuelos en la calle Contreras 119. Papá y mamá se casaron y fueron a vivir a los altos de la casa de los padres de papá en la calle Contreras 119, esquina a Compostela. Allí habían nacido ya ñaña, la antepenúltima tía, Erasmo, el segundo varón de la familia, Macé, y la más chiquita, Emma. Cuando Emma tenía 11 años, nací yo. Fruto del matrimonio, primer fruto, ¿no?, del matrimonio de papá y mamá. Bueno, fuimos naciendo allí a Aida, después Enrique, conocido por Pancho, después Carlos, después Marcelo y por último Rosendo. Que yo recuerdo cuando mamá dijo que estaba perdiendo sangre, estaba yo acostada ya para dormir. Papá llamó al hermano de mamá, que era médico, Miguel Beato, y él le dijo: vamos a llevarla para una clínica. Entonces era que tenía lo que se llama placenta previa, estaba perdiendo sangre, y lograron que Rosendo naciera y lo salvaron. Mamá estuvo muy delicada en aquella época, es lo que yo recuerdo, como es natural. Entonces, una vez que mamá se recuperó, papá había comprado una casa quinta en las afueras de Matanzas, en la calle que se llamó Domingo Mujica. Entonces, en aquella época, el número era 79, entre Velarde y Salamanca. Ahora es la calle 36, entre 7101 y 7103, que son Velarde, el 03 Velarde y el 01 es Salamanca. Es una manzana de terreno y la casa era muy antigua, estaba en muy mal estado, es una quinta grande, la parte de abajo de mampostería con unas paredes muy gruesas, y en los altos era de madera, o es de madera. Entonces papá primero arregló los altos, después de eso, que esa casa papá la había arreglado, nos mudamos, habiendo nacido ya Rosendo. Entonces, a los pocos semanas de habernos mudado para allá, vino un ciclón, que fue famoso en Cuba, el ciclón del 26. Yo me parece estar viendo a mamá sentada al final de la saleta en una silla, en un sillón, mejor dicho, con Rosendo en los brazos, y nosotros revoloteando por todas partes, y nos escapábamos al patio a coger unas naranjas que se estaban cayendo de una mata próxima a la casa. Entonces nos regañaban y nos entraban cuando estaban distraídos apuntalando todos esos actos que estaban en peligro. Nosotros volvíamos a escaparnos. Al fin pasó el ciclón del 26, que fue famoso en Cuba, fue muy violento, y gracias a la pericia de papá no se cayó el techo, o sea, el techo y los actos. Esas son cosas que uno olvida a pesar de la poca edad que yo tenía entonces. Ya yo iba a la escuela cuando nos mudamos para allá. Era la mayor, empecé a ir yo a la escuela. Entonces después, los años siguientes, empezaron a ir mis hermanos a la escuela que quedaba en la ciudad de Matanzas, en una parte céntrica de la ciudad de Matanzas. Fuimos a la misma escuela, Aida y yo, que éramos las mayores, Pancho, la maestra una se llamaba Isabel,
y la otra Rito Ñape. Sí, sí. Entonces, allí nosotros fuimos al kindergarten y de ahí nos fueron poniendo en la escuela anexa. Pero cerraron el instituto de Matanza, Batista, ¿no? Fue el que lo cerró. Creo que fue don Fulgencio, no era esta gente de ahora, era Fulgencio Batista. Cerró el instituto porque los estudiantes estaban revirados. Y entonces, pues, los catedráticos se quedaron sin puestos del instituto, los catedráticos del instituto, y pusieron una academia. Entonces mis hermanos terminaron enseñanza primaria en esa academia. ¿Tú no te acuerdas? Sí. En la academia de los catedráticos. Ahí y yo sí nos graduamos en la escuela pública, pero ellos fueron a la academia de los catedráticos. Bueno, entonces después que todos los hijos de papá y mamá fuimos a la universidad, como me pongo primero, porque soy la primera. Yo estudié medicina, Aida estudió arquitectura, después Enrique, alias Pancho, me mata si me oye, estudió también arquitectura, después Juan Carlos, que estudió ingeniero electricista, y después tú estudiaste en Luisiana, Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Ajá, bueno, ese lo dice mejor que yo. Entonces él estudió eso. Y Marcelo, que era el cabezón, que no quería estudiar, mamá logró que estudiara farmacia. Después vino Rosendo, que también estudió arquitectura, que era el hermano más chiquito, que fue el que nació cuando mamá se mudó nos mudamos para allá arriba con el chiquito. Esa es la parte que nosotros fuimos escogiendo, cada uno estudió carrera, y la estudió y la ejerció con el nombre alto, decente como nuestro padre, honrado como nuestro padre. No se le puede poner un pero a ninguno de mis hermanos y tengo mi conciencia bien tranquila. Ejercimos como nos enseñaron ellos, como fueron ellos. Entonces diré que mamá tuvo una bisabuela que era isleña, que vivió 100 años, y cuando se murió Isabel, la hija que la estaba cuidando, mamá, las otras tenían una posición económica más mala, y mamá le dijo a papá que la quería llevar para casa, y él era muy noble, dijo cómo no, y la llevó para casa y vivió hasta que cumplió sus 100 años. Poco después de haberlo cumplido murió. Ella era religiosa. Mi mamá hizo que se acompañara de una hija que se llamó Rosario, porque sabía mejor de sus costumbres y eso, y vivió allá rezando su rosario todos los miércoles para que Dios perdonara al hombre que le había robado, al abogado. En aquella época se daba mucho eso, que le había quitado las propiedades, que un cachimbo, como le llamaban a los ingenios, propiedad del esposo de ella, y que la dejó en la miseria, con 8 hijos. Así que eso es un recuerdo que yo tengo. Si hay una fotografía de ella haciéndonos el cuento de la cucarachita Martina. Debe decir que a ella la conocieron como el nombre de Mamá Pepilla. Sí, nosotros, la familia, por lo menos la parte de mamá, le decían Mamá Pepilla. Mamá Pepilla, aunque no era ciega, cosía con aguja de ciego y hacía sobrecamas de retazos para muchos de sus nietos. Muy bien hecha. Déjame agregar una cosa de mucho significado. Cuando ella estaba a punto de morir, que mi madre reconoció que le faltaba poco, llamaron también, que mi madre la cuidaba, llamaron una siervita de las hijas de María. Y pues, estando una noche mamá cuidándola, Mamá Pepilla le dice: siento música, me vienen a buscar. Cerró los ojos y murió. Y me parece increíble lo bien que ella hablaba y nos hacía el cuento de la cucarachita Martina, etcétera, etcétera, siendo nosotros pequeños.
es una cosa que yo no he podido olvidar. Me llamaba la atención verla tan viejita y hablar tan bien, y qué buena memoria, que allá a mí me está fallando. Y la forma en que se reía carcajada cuando hacía el cuento de la Cucarachita Martínez. Que hay un retrato de ella que se ve riéndose. Sí. A los 50 años, ella volvió a Islas Canarias a ver su familia, cuando tenía ya 50 años. Que es un viaje en aquella época que cualquiera ya llegaba extenuado, y sobre todo ida y vuelta. Fue allá a ver a su familia y después volvió para Cuba. Esa era mamá Pepilla. Déjame dar una breve descripción de la quinta, las distintas partes de la quinta y cómo fue modificada también por intervención de nuestro padre. La quinta tenía un área que le decían el área del frente de la quinta, el jardín. Había otra área detrás de la casa que se llamaba el patio, que era donde jugábamos, y después había otra área que le decíamos el platanal. Y el platanal, no solo porque había muchas matas de plátano, sino había muchos otros árboles frutales. Había como buenos banones, chirimoya, tamarindo, caimito, coco, ciruela, mamoncillo, capulí, mameyes colorado, aguacate de varias variedades, grosella y un sinnúmero de plantas. Y entonces papá hizo que nosotros, cada uno de nosotros, sembráramos un árbol maderable, cada uno distinto. Yo creo que yo sembré una caoba, otro hermano mío sembró uno que era una majagua, y no me acuerdo los otros que sembraron. ¿Me permite una interrupción? Acuérdate del almendro aquel tan grande y de la ceiba, que nosotros recogíamos kilos americanos porque las personas de color que tenían ciertas creencias iban allí a depositarlo porque ellos adoran, esa gente adora la ceiba. En Cuba no hay quien se atreva a tumbar una ceiba. Papá la quiso tumbar porque estaba en mal estado y lo único que consiguió fue un gallego. Ningún cubano la quiso tumbar, cubano blanco no la quisieron tumbar. Y para dar una idea, creo que se necesitaban 6 hombres con los brazos extendidos para abarcar el grueso del tronco de la ceiba en su base. Era grande, enorme, una ceiba enorme. Pero ella se fue secando, entonces cuando papá la quiso acabar de tumbar, se consiguió un gallego. Ningún cubano, ni blanco ni negro, lo quisieron tumbar, porque los blancos le tenían miedo a la revancha. Y entonces ese señor la tumbó y le dijeron que Dios lo iba a castigar. Entonces muchos años después, por Pinar del Río, el señor ese perdió 3 dedos cortando un árbol y decían que era castigo. Decían allá. Son ideas que uno no les puede quitar de la cabeza, que la tiene. Mira, a ver. Bueno, dentro de las otras áreas, en el área de jardín, recuerdo que había distintas matas de rosas. No me acuerdo muchos detalles, de violetas, me acuerdo. Era de mamá, aunque en realidad no estaba muy bien cuidado, porque mantener un jardín requiere el esfuerzo, y con tantos hijos no había tiempo para mantenerlo en otra forma, ¿no? Entonces también en la quinta se debe destacar que habían 2 pozos. Uno que daba hacia la calle Salamanca, casi esquina a Domingo Mojica, y el otro pozo estaba en el centro de la propiedad. Ambos pozos estaban considerados cerrados, ciegos, ya no era posible tomar el agua porque parece que estaba contaminada. También en el Arenal que mencionamos, en el patio, junto al patio había una zona que se llamaba el Arenal, que tenía un murito, y papá le mandó echar arena de la playa, y ahí es donde jugábamos. Yo quisiera hablar algo también en el terreno de tenis que construimos en la quinta. Resulta que yo vine a estudiar aquí a la Universidad de Luisiana después que me gradué de ingeniero electricista. Trabajé 1 año en Cuba para ahorrar algún dinero. Vine aquí
la Universidad de Louisiana State, y en el curso de verano cogí clase jugaba tenis, aprendí a jugar tenis allá, y cuando regresé a Cuba el año siguiente, mejor dicho, después del verano, le dije a mi padre que yo quería construir un terreno de tenis en la quinta. Entonces había un terreno en el costado de la casa hacia la calle Salamanca, que no había nada sembrado allí, ni nada, estaba yermo el terreno. Entonces mi padre me dijo que me ofreció materiales y mano de obra, un albañil, para hacer unos terrenos de tenis de cemento. Se le puso inclusive reinforced barra de acero para las expansiones. Se fundió el terreno de tenis en 4 secciones, de manera que quedara una punta de expansión entre sección y sección para permitir las expansiones. Después yo disfruté ese terreno solamente un año porque me mudé para La Habana. Ya eso era por el año 54, que conseguí un trabajo en La Habana con la Compañía Cubana de Electricidad. Abuelo no era alto, era bajito. Cuando mamá lo conoció, dice que era muy delgado, pero poco a poco fue engordando y llegó a ser bastante obeso. Él tenía un carácter, era catalán, tú sabes que los catalanes tienen su genio. Tenía su colección de sellos, quería mucho a sus padres, se ocupaba de su familia, de sus hermanos y hermanos, el único que tenía de sus hermanos y sus hermanas, y sobre todo de su mujer y de sus hijos. Bueno, mi hermana era una santa, siempre fue muy buena, muy religiosa y muy apegada a mamá. Ella siempre estaba con mamá. Si mamá iba a la cocina, ella iba a la cocina. Si mamá iba al frente de la casa, ella iba al frente de la casa. Entonces yo, que era mayor que ella y muy buena, siempre estaba haciendo diabluras por la casa con Pancho, con Carlos, que eran los más allegados a mí, porque Marcelo ya era más chico y Rosendo muy chiquito. Pero éramos medio socios. Porque, yo era un temperamento muy vivo, yo no podía estar sentada así detrás de mamá, que si esto, que si lo otro. Yo siempre tenía que estar, en movimiento. Me gustaba así la actividad, tenía un carácter así distinto. Lo que sí yo recuerdo, tu relación con nosotros fue cuando nos mudamos para La Habana, en la calle Príncipe Hospital, en el cuarto piso, que tú eras la administradora, y yo recuerdo que tú nos dabas, ella nos daba las mesadas también, y nosotros teníamos como mesada en aquella época para ir al cine 10 centavos al mes, o sea que podíamos ir 2 veces al cine porque costaba 5 centavos. Pero un aporte muy apreciable de Nuna, no solo fue, aunque esto es de nosotros, pero es su vida, como ella siempre sacaba a todos los sobrinos, los hijos de mi hermano Enrique y las hijas de Aida, o los hijos de Aida, ella siempre los llevaba a la playa, particularmente a Varadero, con bastante frecuencia. Esa fue una actividad que todavía ha dejado huellas. Pancho tuvo una magnífica casa en Varadero, iba una vez al año, y yo era la que iba los fines de semana con mis sobrinos. Yo los llevaba, lo que tuviera mano allí, los mismos hijos de él, cualquier otro sobrino que pudiera llevar, íbamos, nos bañábamos, íbamos a coger, ¿te acuerdas que camarones? En la orilla de allí del río. Sí. Papá siempre nos hablaba de subir el Pan de Matanza, una loma que tenía como, creo que 400 metros de altura. Es la más alta de esa Pero papá, por un motivo u otro, nunca nos llevó al Pan. Ahora, Nuna heredó ese deseo de subir al Pan, y voy a dejar que ella continúe. Bueno, conocí a una familia que vivía cerca del Pan,
y que un miembro de esa familia era experto en subir al pan. Me puse de acuerdo con ella y subí al pan. No me acuerdo quién más, si era alguno de mis hermanos o alguien que me acompañaba, ¿no? No iba a subir sola con ese señor. Déjame decir que el pan es notable, porque cuando uno va en barco desde, vamos a decir, Miami o de la Florida o eso, que se dirige uno a Puerto de La Habana o de Matanzas, lo primero que se divisa en el horizonte es el pan de Matanzas. Aunque sea un avión, si vas de día, tú ves una piecita ahí que se va acercando, se va acercando. Es el pan de Matanzas, que tiene una forma así que le llaman la India dormida. La separación de que nosotros habíamos sido tan unidos, pero la necesidad, que de verdad era necesario salir de allí. Y sobre todo por los niños. Era necesario salir de allí, eso a uno le dolía. Yo hasta los llevaba al aeropuerto. Y hasta busqué palanca para que se pudieran ir. ¿A quiénes tú llevaste? Hasta cada uno que se fue yendo de Pancho, de tu familia. Yo fui Rosendo. Pero cuando el CIDE salió del aeropuerto, tú también fuiste con... Estaba Mechi y Marcelo también. Yo, sí, no, Marcelo. Ellos fueron. Yo creo que sí, que ellos buscaron que... Porque Mechi quería... Porque primero no dejaban salir a Carly solo. Querían dejar a que se fuera el CIDE con Lilian y Cecilia, pero que Carly no podía ir. Entonces al día siguiente parece que querían dinero, querían que lo sobornaran. Pero entonces, ese era después, el marido de Estrellita, Luis. Luis consiguió nada más que la reservación, que yo hablara con la jefe de las reservaciones. Luis estaba aquí ya en Miami, y Luis me dijo, ya yo estaba aquí en Miami, que decirle hablara con la jefe de las reservaciones y que mencionara el nombre de Luis Vega. Y entonces le dieron más prioridad y pudieron salir de Cuba el septiembre 9. Gracias, Luis. Gracias a Luis. Bueno, y mi papá, y mi mamá, y Julia, la tía que crió a mamá, ¿quién los atendía? Eso eran los mayores, había más gente por abajo. Mira, la misma ñaña enviudó y se quedó solita. Nené enviudó y se quedó solita. La fuimos llevando para casa. Ñaña tenía su casa en La Habana, Nené tenía su casa en la calle en medio de Matanza, que era muy céntrica. En un lugar bien céntrico vivía Nené. Pero cuando ella enviudó, sin hijo, ya de cierta edad, la iba a dejar sola. La recogimos y la llevamos para casa. De allí no la dejamos sola en la casa. Digo, vamos para casa. Y después yo fui recogiendo todas sus cosas y se las llevé. Ella no quiso volver más a ver. Yo le fui recogiendo, mira, esto aquí, esto allí, esto allí. Yo fui recogiendo sus cosas. Y ella murió en casa. Era una tía muy buena, muy querida, que no tuvo hijos. Y murió su esposo, que era ciego, que ella le leía. Él estudió y se hizo abogado. Ciego. Él fue compañero mío en el bachillerato. Hablaba de mi tío Miguel, de Curán, de que, vaya, ella era tan abnegada cuando se enfermaba un familiar, cualquier cosa, cuando ella se dedicaba a sus hijos. Todo eso me fue dando a mí, no sé, ese deseo de hacer lo mismo. Pero como yo podía estudiar, tenía otra etapa de la vida que en aquella época. Un deseo que se convirtió en una emulación. Me gradué en la universidad, entonces fui a los Estados Unidos, era durante la Segunda Guerra Mundial, a Baltimore. Estuve ahí casi 3 años. Entonces mamá me escribió que cuando yo iba a volver, yo hubiera podido quedarme más tiempo, pero volví, regresé a Cuba. Y fui al hospital de Matanzas, pero yo le dije que yo donde quería ir era al hospital, a la parte de niños.
Entonces no me pagaban nada, yo iba, pero después me nombraron. Trabajaba en la parte de niños, y me quedé en eso, fui evolucionando hasta que pusimos una clínica de niños. Yo fui con dueña de una clínica de niños allá en Matanzas, cuando vino toda esta catástrofe. Entonces eso ellos nos lo quitaron y nos pusieron en una clínica que había en Milanés. Ahí pusieron todo lo que fuera de niños, porque había 2 o 3 clínicas, que por ejemplo el centro médico era de niños, tenía la de Amalia, ¿te acuerdas? Amalia Hernández Soler tenía su clínica para niños. Entonces nos pusieron en un lugar que hubo una epidemia grande allí de distintas cosas, y teníamos que turnarnos y atendíamos los niños allí. Y después la pusieron en la misma clínica de Tamango. En la clínica de Tamango la puso el gobierno y ahí fue donde yo ejercí hasta que me retiré. Bueno, cuando nosotros decidimos dejar a Cuba, ya mi hermano Enrique había venido para los Estados Unidos y se radicó en Tampa con toda su familia. Ellos creyeron que se iban a ir temporalmente porque podía estallar una revuelta en Cuba, pero no fue así. Nosotros, a través de amistades y leyendo unos libros que se llaman La Gran Estafa, vimos cómo el proceso que se estaba siguiendo en Cuba después que empezó la revolución eran los procedimientos del Partido Comunista. Así que teníamos una idea de lo que iba a pasar en Cuba y no queríamos que nuestros hijos se criaran bajo ese régimen comunista. Por eso estábamos dispuestos a todos los sacrificios que inicialmente tuvimos que hacer con tal de no tener que quedarnos por allá con un futuro tan incierto. Entonces yo era el único que tenía toda la documentación para viajar y vine solo en julio 14, el día de la Bastilla, a los Estados Unidos, y fui a Tampa a vivir por un tiempo con mi hermano Enrique mientras esperaba por el resto de la familia, que teníamos que tener reservaciones para ellos, para el avión y la documentación completarla. Al fin, a través de el esposo de una prima mía que se llamaba Luis Vega, que él era abogado fue abogado de la Pan American en La Habana, pero él estaba ya aquí en Miami. Yo hice contacto con él después de llegar y él me dijo que fuéramos a ver a la jefa de las reservaciones de la Pan American en La Habana, y ella entonces, tu mamá la fue a ver y consiguió que le adelantaran la reservación para venir a los Estados Unidos, ella con Carlos Arturo, con Lilian y con Cecilia, que tenía 1 año. Después que ellos llegaron, nos dirigimos a casa de mi hermano Enrique en Tampa, y donde él después muy generosamente nos alquiló una casita como a 2 cuadras de su casa, hasta ver cómo yo conseguía trabajo. Afortunadamente conseguí un trabajo con la Tampa Armature Works. El trabajo era en Jacksonville, en el departamento de Salvage and Procurement, o sea que era prácticamente de chatarra y hierro viejo, y el sitio era la antigua planta de gas de la ciudad de Jacksonville. Teníamos que cortar las planchas y embarcarlas por ferrocarril a distintos lugares, o sea que era como hierro viejo, como se decía en Cuba. Después, posteriormente, yo fui trasladado a Orlando por la compañía Tampa Armature Works para desmantelar la planta de Lake Ivanhoe
en Orlando. Esa planta estaba enfrente de una planta que estaba en operación que se llamaba Lake Highland Plant. Entonces allí me pude poner en contacto con el señor Love, que él era el segundo de la compañía, el segundo administrador, y él me presentó al señor Stanton, que era el administrador general, y me colocaron para trabajar en Orlando Utilities a partir de abril 30 del 1962. Bueno, nosotros no compartíamos esa idea de que teníamos que hacerlo. Era el punto de vista nuestro, era distinto al de él, pero no podíamos cambiarlo porque pensamos que él estaba empecinado y quizás fanatizado con esa idea. Y lo mejor era que nos abstuviéramos de criticarlo y dejar que cada uno con su curso, ¿no? Pero no podíamos mucho, no teníamos mucho que hacer, pero no renegamos de él. Yo solamente me dejaron traer una maleta con efectos personales, no más de 66 libras, y también traje una caja de tabacos para tener algún cash, porque dinero en efectivo, para poder hacer llamadas por teléfono o cualquier otra necesidad. Así fue como, pero no tuve que vender la caja de tabaco porque mi hermano Enrique me fue a recoger al aeropuerto, ya que pude llamarlo a él antes de salir de Cuba. Cuando él me recogió, fuimos directamente a Tampa, donde estuve viviendo más de un mes, esperando a que viniera Elsie con nuestros hijos. Así que no trabajé mientras tanto, sino empecé a hacer gestiones para que ellos pudieran venir cuanto antes. Cuando ella estaba en el aeropuerto, el día para salir, en compañía de Carlos Arturo, de Lilian y de Cecilia, no le dijeron que ella y las dos niñas podían irse, pero que Carlos Arturo se tenía que quedar, que no se podía viajar con ella. Entonces ella se quedó a dormir en el aeropuerto y siguieron gestionando para ver si lo dejaban viajar con ella. Al fin mi cuñada Mechi creo que habló con alguien y dejaron que la familia completa viajara a Miami. Aparentemente ellos estaban tratando de sacar dinero, que hiciéramos una oferta para que dejaran salir a Carlos Arturo. Yo no tengo noticia de que tuvieron que pagar, pero yo creo que las gestiones de Mechi fue efectiva. No sé cómo ella se las arregló, pero el caso fue que pudieron venir, y cuando llegaron al aeropuerto ya la estábamos esperando, y yo la estaba esperando. Ella estaba, Cecilia tenía un añito, ella tenía a Cecilia en los brazos, y Carlos Arturo y Lilian estaban con ella. Fue una espera muy larga de unos 2 meses, pero al fin llegaron, y después de ahí fuimos directamente a Tampa con mi hermano Enrique. Nuestra familia era reconocida por honradez en asuntos de trabajo y buenas costumbres, y también mantener buena comunicación con toda la familia. Esos son valores que todavía a través de los siglos se deben preservar y tratar de ser felices
y hacer feliz a los demás. Yo creo que ese momento se acerca, aunque ya la familia, algunos de sus miembros ya no están con nosotros, pero agregamos la esperanza de que sí que nos podamos reunir otra vez, volver también a la quinta para recordar nuestro pasado, y espero que ese momento llegue pronto,